Gloria a Dios. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, la Cena de los Santos. Es algo sumamente importante para nosotros. Hoy vamos a hablar, o es algo que el Señor puso en mi corazón, y es fieles administradores o buscadores de milagros. Antes de que me empiece a apedrear, déjeme explicarme. Fieles administradores o buscadores de milagros. Ciertamente, si no somos administradores de lo que Dios nos ha dado, necesitaremos un milagro todos los días. Los milagros son necesarios. Los milagros lo hemos experimentado cada uno de nosotros. Creo que si bajamos y hablamos, usted me contará algún que otro milagro que ha experimentado en su vida. Yo también no tendría que estar acá. Todos hemos experimentado esos milagros maravillosos cuando la ciencia se terminó, cuando nada se podía hacer, cuando los brazos estaban vencidos. Allí apareció el Señor y pudimos decir, bueno, esto no es algo que haya sucedido porque sí o por casualidad, sino que verdaderamente es el Señor. A veces fue la economía, ¿sí? Se acercó un ángel y nos ayudó, o abriste un cajón y encontraste plata que nunca habías puesto. Y amén, sí. Yo sé que es el testimonio de muchos, ¿no? Nos ha pasado, a mí me ha pasado. La otra vez estaba orando al Señor y digo, ¿cómo puede ser? Tengo esto, hay que pagar esto, no sé cómo hacer. Y estaba por llevar a lavar el auto. Digo, ¿qué le voy a llevar a lavar? Yo lavo el auto, ¿sabe qué? Una vez cada vez que se muere un obispo, dice el dicho. Y digo, ¿qué voy a ir a lavar el auto si no tengo un mango? Voy a lavar el auto, ni loco. Y estaba yo en esos desafíos que uno tiene y entiende y confía en la provisión de Dios. Y digo, bueno, lo voy a lavar yo, ya está. Y levanté diga que no lo llegué a lavar, levanté una de las alfombras y encontré plata, y encontré mucha plata. Yo dije, ¿quién puso esto acá? No sube nadie a mi auto, lo manejo yo solo, ya me queda grande. Ya los chicos se manejan solos también. Y podía agradecer al Señor diciendo, esto es sobrenatural. Si lo hubiese llevado a lavar, quizás alguien hubiese encontrado eso. Los milagros lo hemos experimentado, lo hemos visto, lo hemos disfrutado. Hemos orado por alguien. ¿Cuántos han orado por alguien y vieron y experimentaron ese milagro y hasta nos sorprendimos? ¿Cómo recibiste un mensaje? Sí, ¿te acordás que estábamos orando? Sí, me acuerdo, pero nos sorprendemos, ¿no? De esas cosas que suceden. Ayer estaba desayunando con Fran, hacía mucho que no lo hacíamos, y hablando me empezó a preguntar de la historia de la congregación, de situaciones espirituales que habíamos pasado, y él lo había visto y me quería un poco más de detalle. Y allí hablando del poder de Dios y de que no podemos resumir el poder de Dios a esto es poder de Dios y esto no lo es, sino que estamos siendo gobernados por ese poder de resurrección, lo hablamos cada día. Pablo decía, yo anhelo experimentar ese poder de resucitar, de morir a mi vida para vivir a lo que Dios ha diseñado para mi vida. Y charlando allí pasa una hermana que ya no congrega más aquí, pero su madre sí está entre nosotros, y pasaba junto a su hija en bicicleta y le decía, Fran, mirá, recuerdo su nena habrá tenido unos 13, 14 años, era una mujer que no podía quedar embarazada, si no recuerdo mal, no tenía o formado o no tenía su útero. Y su mamá, recuerdo, que congrega con nosotros hasta el día de hoy, orábamos, clamábamos. Y ahí veíamos pasar el milagro, ¿no? Esa jovencita ya de 13, 14 años andando en bicicleta y justo hablando del poder de Dios, ahí se presentó algo que podíamos señalar y decir, mirá, qué maravilloso todo lo que hemos
disfrutado y anhelado. Y le decía a Fran, los milagros sucedieron, los milagros suceden y los milagros sobrenaturales sucederán. Pero no puedo ser solamente un dependiente de milagros. El milagro no puede, quiero ser correcto con lo que digo, no puede tapar una imprudencia mía. Porque a veces el milagro ha tapado una imprudencia nuestra, pero no puedo depender solamente. La vida del maduro en el Señor no es esperar un milagro constantemente. No cuidar mi economía y endeudarme y orar por un milagro y el milagro sucedió. Y digo, bueno, bárbaro, entonces seguimos así. Fíjese qué incoherente. Ayer pensaba en un ejemplo, no lo iba a decir, pero imagínese que me anoto en la Facultad de Medicina. Yo, Ezequiel, con una gana de estudiar tremenda, si no pregúntele a Sofi. me anoto en la facultad y bueno, comienzo a participar en todas las clases y soy responsable. Y hago preguntas que colaboran con el crecimiento de los otros alumnos. Y los profesores se sorprenden. Che, qué buena pregunta, ¿no? Los profesores saben cuando un chico hace una buena pregunta que colabora para que todos aprendan mucho más. Y soy puntual, soy el primero en llegar y soy el último en irme. Hago los trabajos prácticos, estoy ahí en cada cátedra que me toca, soy responsable. Y llega el momento de ser evaluado, llega el momento de la mesa de examen, pero no estudio. No me preparo, no invierto horas estudiando, porque total, Él pondrá palabras en mi boca. Esto lo dice la palabra, ¿no? Claro, tomo algo así, tirado de los pelos, yo que soy calvo, ¿no? Tirado de los pelos, digo, bueno, el Señor pondrá palabras en mi boca. Él no me va a avergonzar porque soy su hijo. ¿Tiene lógica lo que digo? No tiene lógica. Que alguna vez estudié y no pude y oré al Señor y gloria a Dios, me tomaron justo lo... Pero recibirme de medicina solamente orando al Señor porque Él pondrá palabra en mi boca, va a tener que poner también sabiduría cuando atienda a los pacientes. ¿Sí? Cuando le tenga que diagnosticar algo voy a tener, espera un segundito, Señor, dame sabiduría, toma paracetamol. Y a veces como hijo de Dios vivimos en esta normalidad de pretender que Dios, porque soy su hijo, Él va a hacer, a pesar de mi imprudencia, a pesar de mi mala manera de vivir, a pesar de no ser un hijo que refleja al Señor, Él va a producir un milagro cada día. Por eso, ahí va un poco la explicación del título, no digo que los milagros no sucedan, soy parte de un milagro, mis hijos son parte de un milagro. Hemos visto a Dios tantas veces en la economía, en tantos lugares, pero la madurez marca que hay milagros que no van a suceder porque ya tendría que ser maduro y he sido imprudente. Acompáñenme, Lucas capítulo 10, verso 1 al 4, dice que el Señor envió a los 70, tomó de sus discípulos y los envía pueblo por pueblo. Les dice, si no los reciben, sacúdanse el polvo de la sandalia, de los pies y sigan adelante. No se queden en eso. No te recibieron, sigan. Pero había una comisión muy puntual. Era ir, comer, estar con ellos. Y si había algún enfermo, simplemente que lo sanen. No había un ritual muy elaborado, era vayan, compartan esta vida que han recibido, hablen del reino de Dios y si hay algún enfermo, simplemente sánenlos. Y en algún punto hemos delegado los milagros solo a pastores, a evangelistas, sino que como hijos de Dios, todos a los que creen,
¿sí? Los que creen, los que son enviados por el Señor. Por eso la palabra nos habla de milagros. Compartan con ellos, estén con ellos, disfruten con ellos. Hablen del reino de Dios, pero si hay algún enfermo en la casa, sánenlos. Así tan sencillo como esto. Lucas capítulo 8, verso 49. Allí estaba el Señor y había un líder religioso esperando allí para hablar con el Señor y su hija estaba muy enferma y la frase en el 49 fue, no molestes más al Señor porque tu hija ya murió. Tu hija murió, ya está. No lo molestes más al Señor. Oyendo, dice el 50, Jesús respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Vamos a aclarar un poco esto de ser salva, porque habla de un poder de milagro, de sanación, pero también le habla de salvación el Señor. Cree solamente, no está muerta, ella duerme. Los que estaban allí, los que estaban dolidos, los que estaban mal, simplemente se burlaron del Señor, como diciendo, duerme, si está muerta, ¿cómo va a dormir? Y allí esta familia, dice que el Señor toma parte a su mamá, a su papá, y allí algunos de sus discípulos con él y no permitió que nadie entrara. Y el milagro sucedió. Hay cosas que van a suceder en lo privado. Hay cosas que no podemos confiársela a cualquier persona. Hay cosas, todos nosotros tenemos alguna razón de oración. Por supuesto que tendremos que aprender a orar como hablábamos hace algunos años, porque la oración no viene a saciar necesidades, sino a cumplir propósito. Dice que hay un espíritu que marca lo que tenemos que pedir como hijos de Dios, con la mente de Cristo, con el entendimiento de Cristo. Porque muchas de las cosas que pedimos al Señor simplemente nos alejan de Él. Nos alejan. Vamos a ponerle acá 2 comillas como hacía Ana cuando era chica. Nos alejan, nos distraen. No, nos quitan del foco, pero lo necesitamos. Vimos que existen milagros sobrenaturales de Dios que llegan a la vida de los que creen. También existen milagros que llegan a la vida de los que caminan en obediencia. Lucas capítulo 17, verso 11. Aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. La aclaración es, no son los primos del parque, ¿sí? Eran leprosos realmente. Los cuales se pararon de lejos porque no podían estar, se les prohibía estar cerca de las personas para no contagiarlos, para no contaminarlos. Incluso en aquel momento se consideraba espiritualmente. Dice que se pararon y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Y esto siempre lo aclaramos cuando hablamos. Cuando ellos reciben la dirección de Dios, no estaban sanos. Cuando ellos toman la decisión de ir a hacerse, porque tenían los sacerdotes que verlo, hacer algunos baños de purificación, verificar que estaban realmente sanos para que puedan volver recién. Era un proceso bastante largo el que les quedaba, para que puedan volver a su casa. Ellos no estaban sanos cuando lo escucharon, no fueron sanos cuando tomaron la decisión, recién fueron sanos cuando en el camino, mientras eran obedientes. Podríamos decir, en el cumplimiento de la obediencia, recibieron sanidad. Cuando los
Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Me gusta este versículo. Parece un vecino que tiene un parlante grande y le mete al autoparlante, se llama, ¿no? Y le mete con toda. No importa que a vos no te guste la música. Él la pone y dice, los vecinos deben estar re contentos que les pongo música. Yo me imagino, ¿no? Debe estar ahí y decir, les voy a poner música, el barrio está muy tranquilo. Dice que volvió glorificando a Dios, en voz alta, gritando, todos escuchando. Pero claro, hubo uno solo que volvió y Jesús hace la clase. Lo hace primero el escritor del Evangelio. Dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sano, volvió. Le quedaba largo camino para volver a su casa. Imagínense que hacía rato seguramente que no volvía a su casa y debía tener unas ganas de volver. Pero había un proceso de baños, de verificación, de días. O sea, no era que, están sanos, vuelvan a su casa. Le quedaba un largo proceso de verificación por los religiosos que digan, sí, está sano, comprobamos que está sano, podés volver a tu casa. Me imagino las ganas que habrá tenido de ver a su familia. Pero se dio la vuelta y corrió a agradecer. Cuando percibió que estaba sano, humanamente hubiese sido mejor ir, comprobar, pasar todo el proceso y después si lo encuentro a Jesús le agradezco. Pero él no caminó en lo natural, en lo que las personas hubiesen hecho. Él volvió agradeciendo lo que había sucedido. Y esto no puedo dejar de hacer la comparativa en que muchas veces vemos que la participación de Dios en distintas cosas que decimos, esto no pudo ser natural, esto no pudo ser por casualidad. Y lo guardamos para nosotros. Y no le contamos a nadie. Y no lo compartimos con otro para aumentar su fe. Y hace la aclaración, dice, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y aclara el escritor, y era samaritano. No pertenecía al pueblo de Dios, o mejor dicho, no pertenecía al pueblo de Dios en aquel momento de primera línea, no lo que se consideraba de primera línea, era un extranjero. Quizás, no sé si creía en Dios. Pero ahí estaba, era un ciudadano de segunda. Y el escritor aclara, dice, y era samaritano. Evidentemente el resto no era samaritano, o sí, o era una mezcla. Esto también me viene a la cabeza cómo la desgracia nos une, ¿no? Cómo hay divisiones en nuestra vida donde son irreconciliables, pero cuando hay una desgracia mayor, nos unimos. Acá eran unos samaritanos y los otros, bueno, eran de distintos, por lo menos no eran samaritanos, porque hay una aclaración acá. Y vemos que la desgracia, qué locura, la desgracia nos une. No es algo bueno. Tendríamos que estar siempre unidos. Y tendríamos que siempre tratar de evitar eso que me impide poder compartir con vos. Pero a veces simplemente queda en algo que si se da, y si no se da, no se da. Era, aclara, samaritano. Y el 17, respondiendo Jesús, dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están los que tienen que agradecer? ¿Dónde están los que tienen que glorificar a Dios? ¿Dónde están los que vivieron algo sobrenatural y no están aquí? Pero había elegido la parte correcta, como María. Reconocer el gobierno porque se postra a sus pies. Primero le habló de lejos porque no podía acercarse, pero
aquí ya no le importó más nada y se postró a sus pies. ¿No eran 10 los limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Dice el 18, no hubo quien volviera y glorificara a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, vete, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y acá va la explicación. Los milagros no nos sanan, los milagros naturales, ¿no? Porque el milagro verdadero, cuando vemos en la Escritura a un Jesús que va a su pueblo, muchos fueron sanos, pero ninguno creyó. Y el escritor dice, no pudo hacer ningún milagro. Y yo digo, ¿cómo no pudo hacer ningún milagro? Si dice que sanó a varios. Evidentemente para el Señor el milagro era que creyeran en Él, que hubiese un cambio genuino de vida. Acá hubieron 10 sanos, pero solamente un salvo. 10 que cambiaron su realidad temporal y uno que cambió su realidad eterna. Esto iba mucho más allá de glorificar a Dios, sino de reconocer autoridad, de saber quién era el dador de la vida, porque el Señor le dijo, no le dijo tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y cuando vemos que a veces los milagros nos terminan alejando del Señor o nos quitan el tiempo. Yo siempre cuento la anécdota de un hermano que vino quebrado completamente y su economía sanó después de buenas decisiones, después de orar, los hermanos oraban mucho y después no lo vimos más. Y como esto, muchos ejemplos, ¿no? Y no lo vimos más. Y un día lo cruzamos y le decimos, che, no te veo más. Y lo que pasa que, viste, ahora me compré una casa quinta, los fines de semana estoy medio ocupado, tengo que cortar el césped. Entonces uno piensa, dice, al final, ¿se lo dio Dios o se lo dio el diablo lo que recibió? Muchas veces no recibimos más porque no estamos preparados a administrar eso que recibimos. Como un hijo inmaduro que su padre rico tiene que racionalizar lo que le da. Mientras esté a su lado, va a disfrutar de todo, pero va a racionalizar lo que tiene que darle, porque si le da todo, lo pierde. El hijo pródigo estaba allí en la casa de su padre, era dueño, era señor, era administrador. Todo lo que quería lo podía hacer, todo le pertenecía, entendiendo que le pertenecía a su padre y que era de él porque era su hijo. Él era un administrador y gozaba y disfrutaba de todas las cosas. Hizo falta que el padre le dé su parte para que no lo vuelva a ver nunca más. Todo parecido con la realidad, es pura coincidencia, como en las películas, ¿vio? Entonces yo me pregunto cada vez que leo esto y pensaba si pongo el título, no, puede ser mal interpretado. A veces pensamos que no, Dios no hace más milagros, entonces tengo que ser un buen administrador. No, los milagros de Dios existen. Soy un resultado de un milagro y de un médico que me dijo, no vas a vivir. Tus días están contados. A mi esposa le decían, vos tocalo. Cuando deje de respirar ya no se puede hacer más nada. Hemos visto milagros, hemos visto mujeres dar a luz que no podían. Hemos visto personas con pronósticos tremendos de muerte ser sanas. Entonces este título a veces puede ser malinterpretado como que, bueno, Dios ya no hace más milagros. No, completamente lo contrario. Pero cuando soy un hijo de Dios, los milagros no pueden venir a saldar o a tapar los errores que cometo, sino todo lo contrario. Los milagros no solo los sanaron, este milagro no solo lo sanó, sino que este hombre reconoció al Hijo de Dios. Él se postró ante él, fue agradecido. Aquí nos marca que hay una vida gobernada por Dios. Dios no tiene problema en aumentar tu economía.
Dios no tiene problema en que a tu casa le vaya bien. Dios no tiene problema de que recibamos un milagro en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en el matrimonio, en la familia. Pero no podemos ser solamente dependientes de milagros que tapen nuestra imprudencia. Una triste estadística: 10 sanos, 1 salvo. Evidentemente, la sanidad no salvó a más que uno que se postró a los pies del Señor, que reconoció su autoridad, que el milagro sirvió para decir todo lo importante que es atravesar los procesos donde los religiosos van a decir que estoy sano, poder volver a mi casa, no sé, días, baños, ser examinado. ¿Por qué demorar ese tiempo? Ese tiempo lo tenía que vivir también, pero él no vio lo natural. Él entendió que había un gobierno superior al que él pertenecía. Un milagro le abrió los ojos y el entendimiento. Sí, obraron en obediencia. Los 10 obraron en obediencia. Pero solamente uno reconoció la autoridad del Señor. Solamente uno dijo, esto no es casualidad. No es resultado solo de mi obediencia. Porque quizás el resto de los 9 dijeron, bueno, fuimos obedientes, ya está. No te debo nada, no sé quién sos. O reconocerte me va a traer problemas. Tengo que ir a decirle a los sacerdotes que un hombre llamado Jesús me sanó. Me voy a meter en un lío bárbaro. Y muchas veces vemos lo natural y lo natural nos tapa lo espiritual. Pongan los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. A veces la respuesta de la economía no está poner los ojos en la economía. Está en poner los ojos nuevamente en Jesús y en qué salió mal y en tomar buenas decisiones. Una triste estadística. 10 sanos, buenísimo naturalmente. Solo 1 salvo. Hoy quiero hablar de tres puntos muy rápidos, que es la provisión de Dios. Tres etapas de provisión o 3 lugares donde muchas veces hemos estado. Y quiero poner como ejemplo a los israelitas en esclavitud, allí en Éxodo 1, 12 al 14, no hace falta que lo busque, anótelo. La provisión de ellos. Ellos eran esclavos, estaban siendo maltratados, dice la palabra que en Egipto se los oprimía, se los machacaba, su vida no valía nada. Su vida no valía absolutamente nada. Pero la provisión era resultado de la esclavitud. Lo que mencioné recién, Éxodo 1, 12 al 14, allí nos hablan cómo cuanto más eran oprimidos, más prosperaban, más crecían, más se fortalecían, más se extendían. ¿Por qué? Porque ellos dependían de Dios. Su provisión y quizás lo que comían, su vida, entre comillas, natural, dependía de un faraón. De alguien que solamente los quería para hacer ladrillo o edificar ciudades. Nada más. Su vida no valía nada. Si le podemos llamar provisión y llamarle vida y provisión, ¿no? Era una vida en esclavitud, una vida que recibía las migajas de un faraón que simplemente servía para mantenerlos vivos, y lo vamos a poner sobrevivían. Y quiero compararlo con mi vida, cuando no conocemos al Señor, pero qué triste vivir en esclavitud cuando ya conocía al Señor. Vivo esclavo de las malas decisiones que tomo. Vivo esclavo de mi imprudencia. Vivo esclavo de mis decisiones apresuradas. Vivo esclavo de mi carácter. Vivo esclavo de la imagen de Ezequiel que me hice y que quiero lograr. Dependencia de la esclavitud. Quizás no lo tendríamos que usar de ejemplo, porque en este momento ellos creían, eran gobernados más allá de lo temporal, que había un faraón que los oprimía,
que sus vidas no valían nada, su vida valía mucho porque ellos tenían como Dios al Dios de Israel. Sus vidas no dependían de un faraón, dependían de Dios. Su vida estaba cuidada y protegida en Dios. Aunque recibían poco para el sustento, su vida dependía. Por eso la realidad era que cada vez fueran más chicos y sean menos y menos fuertes. Pero dice que Faraón y todo Egipto vio cómo ellos progresaban, crecían, se extendían, incluso se multiplicaban mucho más. Su realidad no era la esclavitud, era su realidad temporal. Su realidad eterna era que tenían un Dios que a pesar de lo que sufrían, estaban en cuidados. Y lo comparo con nuestra vida, ¿no? Que puedo ser un hijo de Dios pasando por dificultades económicas, pero mis emociones, mis impulsos y todo lo que soy está gobernado por Dios. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Hemos leído en tiempo de generosidad, serán enriquecidos en todas las cosas, porque cuando nos habla de riqueza nos habla de Cristo. Pero en ese punto nos habla de enriquecerse en muchas cosas, pero para dar, no para amontonar y tener. Su realidad temporal era la esclavitud, pero su realidad eterna era la libertad y la provisión, porque la provisión no venía de la mano de Faraón, venía de la mano de Dios. Punto número 2, la provisión en el desierto. Desde el Mar Rojo hasta el río Jordán, en ese desierto, los hijos de Dios ya no tenían lo natural de mano de Faraón o de lo que producían cuando tenían tiempo, si podían, o de comer mal, sino que la provisión venía de Dios. Estaba el maná diario, Dios los alimentaba, estaban en un lugar donde la primera noche se tendrían que haber muerto de frío. Y si pasaban la noche, el primer día se hubiesen muerto calcinados. Pero Dios era su realidad. Lo temporal, como en Egipto, lo temporal era contrario a la vida. Pero este pueblo marchaba. Y tenía un Dios que los iluminaba y los calentaba con una columna de fuego de noche. Y una columna de nube les daba sombra y abrigo de día. Donde no había animales para comer, pero Dios era su sustento y su alimento. Tiene tanta simbología con el día de hoy, ¿no? Cuando vivimos en este mundo, pero nuestra comida es Cristo. Este maná representa a Cristo. Y es un maná que llega todos los días a nuestra vida y que también debemos aprender a administrarla. Porque dice que al sexto día tenían ración doble. ¿Por qué? Porque el día séptimo no habría provisión, sino que también Dios les estaba enseñando administración. Ese día sexto ellos salían a recoger el doble de la porción para que quedara para el día de mañana. Porque el día de mañana era el día de reposo, era el día que no había que trabajar. Hoy el día de reposo es Cristo. Él es nuestro reposo, no es un día. Más allá de que te tenés que tomar un día para descansar y distraerte seguramente, para poder dormir bien. Esa es la función de un buen administrador. Un buen administrador no dice, bueno, fui al gimnasio, trabajé, duermo 2 horas. No, eso es un mal administrador de lo que Dios le ha dado. No, pero el Señor Él es mi reposo. Entonces no duermo, no, te vas a enfermar si no dormís. Porque estás entendiendo el reposo como un periodo de tiempo donde dormís o donde no hay problemas. Para un buen administrador tiene que cuidar su cuerpo, tiene que cuidar las horas que duerme, porque si no necesitará un milagro todos los días. Entonces aquí ellos aprendieron administración. Dios era su proveedor absoluto.
Quizás en la esclavitud podrían haber confundido, aunque ellos sabían muy bien quién era su proveedor y su protector y su sustentador, porque ellos crecían y aumentaban en número y cada vez eran más fuertes y Faraón cada vez tenía más miedo, más los oprimía y más miedo tenía. La opresión era resultado del temor que Faraón tenía. Ya en el desierto era mucho más claro, cada día descendía ese maná que simboliza y representa a Cristo, donde comían cada día, pero también hubo un día donde semanal que no llegaba y que ellos tuvieron que aprender administración y a recoger el doble para poder comer el otro día, ese día de reposo que hoy entendemos que el maná es Cristo y el descanso, nuestro reposo, la paz es Cristo, no es un tiempo. Este no es un llamado a no descansar, es un llamado a ser un buen administrador. Hay tiempos en la vida donde, bueno, voy a poder dormir poco porque estoy trabajando mucho y estudiando y mi familia y tengo conflicto bárbaro, pero no puede ser la vida así. El Padre les enseñó dependencia absoluta de su provisión y sus cuidados en la administración. 3. Provisión en la tierra prometida. Y acá es donde se complicó, que tendríamos que decir, no se complicó, en una tierra donde fluía leche y miel, ya no tenían el maná que recibía del cielo, que simboliza a Cristo, y bueno, en la administración de ese Cristo, porque hay un día donde no vendría de afuera, sino que ellos tendrían que administrar lo que tenemos. Amado, hay días que vas a transitar y no vas a entender lo que pasa y tendrás que administrar lo que recibiste del Señor para poder subsistir ese día. Donde vas a prender la radio y la radio no te va a hablar del Señor. Donde te vas a juntar con amigos y los amigos, ¿sabes qué? No te van a hablar del Señor. Donde vas a buscar en las Escrituras y van a ser letras solamente. Pero tendrás que decir, voy a administrar la vida que ya he recibido. Voy a administrar lo que ya tengo. Eso es lo que estaban aprendiendo. El punto 3, donde ya ellos entran en la tierra prometida, entraron a una tierra donde no les faltaba absolutamente nada. Y esta tierra representa a Cristo también. Salieron de esclavitud, fueron tomados de un reino de tinieblas a un reino de luz, en un reino donde gobierna Satanás, donde gobierna Faraón, a un reino donde gobierna Cristo. Un desierto donde todos los israelitas murieron, los que salieron de Egipto, tuvieron que morir. Y solamente llegó Josué, Caleb y los nacidos en el desierto. Lo único que llega a Cristo es lo de Dios. Por eso a veces vivimos algunos berenjenales, se dice, o es una palabra muy antigua. Esos repimporoteos, esas crisis, que las tenemos todos. Yo sé que a usted no le voy a preguntar porque siempre me quedo avergonzado. A usted nunca le pasa nada. Esas crisis que tenemos y decimos, pero ¿cómo me puede pasar esto? Si yo soy un fiel administrador de su vida, me porto bien, predico la palabra, no puede ser que me pasen estas cosas. Entonces empiezan las quejas, ¿no? Y será el momento de administrar lo que he recibido, la vida que tengo. Y decir, ¿la queja alguna vez me ayudó? Dice el tango, el que no llora no mama y el que no mama es un gil. Entonces nos hemos acostumbrado a quejarnos de todo y con todos. Esos serán los momentos que tendré que administrar la vida que he recibido y decir, Señor, está bien, la radio no me habló de vos, mis amigos, también elegí cada amigo, tampoco me hablaron de vos. Y voy a las Escrituras y tampoco veo una palabra que me motive, que me levante. ¿Sí? Una inyección, que esto no es un llamado a no leer la palabra, ¿no? Es un llamado a buscar las Escrituras. Pero a veces las Escrituras van a ser letras solamente. Y donde tendrás que recordar y hacer memoria de aquel buen depósito que el Señor hizo en tu vida y de una buena administración, que en el tiempo donde lo temporal no nos habló de Dios,
como estamos plantados en lo eterno, puedo tomar de ese buen depósito que es Cristo. En este punto número 3 y en la provisión número 3, vemos claramente a un pueblo que llegó lo nacido de Dios. No llegó lo que no era de Dios. Todo lo que no era de Dios murió. Miles y miles y miles y miles murieron en el desierto. Solamente lo de Dios llegó. Este simboliza nuestra vida, donde muchas cosas están llamadas a morir. Y en esos repimporteos que a veces tenés, decís, ¿no querrá el Señor matar nada en mi vida y yo todavía lo estoy preservando? ¿Sí? Como ese barco que se estaba hundiendo y echaron suerte y dijeron, Jonás, ¿qué hiciste, Jonás? Claramente ese barco puede ser nuestra vida, donde vamos de tormenta en tormenta, de marea en marea, del fondo arriba y de arriba abajo. Y decimos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida que este tiempo se está prolongando? ¿Qué hay en mi vida que no tiene que estar? O mejor dicho, ¿qué cosa hay en mi vida que tiene que ser redimida a Dios? Porque Jonás tenía que ser redimido en el propósito de Dios. No tenía que ser echado, tenía que ser redimido. Pero claro, para que el barco se salvara, lo tuvieron que echar. Sería triste que lo que Dios ha preparado en el diseño de mi vida tenga que pasar a la próxima generación porque yo no he sido un depósito fiel. Si no soy un depósito fiel, quizás lo de Dios pase a la próxima generación, ¿sí? En el mejor de los casos. Normalmente lo de Dios pasa de buenos administradores a buenos administradores. No pasa de imprudentes a buenos administradores. Administrar esa vida. Los israelitas, una vez que comieron del fruto de la tierra prometida, el maná cesó. El maná no estuvo más. El maná se terminó. Ya no era más la dependencia, porque claro, cuando algo llega a tu vida todo el tiempo, el maná era un milagro todos los días. El maná era un milagro todos los días, sucedía, estaba ahí, ¿por qué no iba a pasar? Solamente el día sexto tendrían que tomar de más porque el séptimo no habría. Lo normal era eso. Ahora la pregunta es, en esta tierra de abundancia, ¿Dios seguiría siendo el Dios de todo? La provisión ya no era un milagro, era resultado de haber trabajado, de haber cosechado, de haber cultivado. Esta era la madurez en Cristo que tenía que experimentar el pueblo de Dios. Ya no depender de un milagro diario, porque estaban en un ambiente donde no podían hacer nada, simplemente caminar. Entraron en una tierra que fluía leche y miel. Y la provisión era resultado no solamente de una tierra que les daba, sino de la buena administración de los que estaban allí. Amado, estamos en Cristo. La provisión será resultado de la buena administración que tengamos en Él. Porque si no nos administramos con sabiduría, necesitaremos un milagro todos los días. Un milagro que posiblemente no suceda. Que sucedió una vez, pero quizás no vuelva a suceder nunca más. Un día, en mis hijos será un milagro cuando cometan un error y como padres podamos orar por ellos y con dificultad y clamamos, no sé cuánto han orado por sus hijos. Y experimentamos un milagro donde todo cambia, decimos, ¡gloria a Dios! Ahora, no siempre será resultado de un milagro. La vida de mi hijo será el resultado de un papá y una mamá que corrigen, una mamá y un papá que son un depósito de Cristo, que los hijos cada día pueden ir y tomar de ese depósito. Porque si en mi vida hay mezcla, solo tomarán mezcla. Y el día de mañana podré orar mucho por mis hijos, pero ellos ya comieron mezcla.
Les di de comer aquello que no era de Dios, aquello que no me hizo bien. ¿Quién le dará? Ustedes que son malos padres, le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Nosotros somos un reflejo del Padre que está en los cielos en Cristo. No le damos buenas cosas a nuestros hijos. Le damos lo que Dios ha marcado para ellos, porque soy un depósito donde ellos tienen que tomar, donde están definiendo su futuro, amado. Lo que coman de mí serán lo que vivan multiplicado. Es duro esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si yo siembro vientos en mis hijos, voy a cosechar tempestades. No vientos, tempestades voy a cosechar. Ahora, si yo cosecho lo de Dios, serán un caudal de agua viva incluso para mi vida. Donde habrá momentos donde el cielo no me habla, donde la tierra no me habla, donde en la radio no escuché de Dios, donde abrí las escrituras y no encontré una palabra para este día, y tu hijo te diga, hey, el Señor está con vos, papi. Déjame orar por tu vida. Un día será un milagro. Oremos por nuestros hijos. Amado, acostumbremos a orar por nuestros hijos. Pero un día va a ser un milagro que Dios los rescatará de una situación complicada. Pero el resto no pueden ser milagros. No puede ser la imprudencia de un padre que no predicó, que fue una fuente contaminada, pero después vamos a orar. No, una vez era un milagro. La madurez marca que mis hijos serán un reflejo de la corrección, del cuidado, de yo mismo, no ser una mezcla y ellos puedan comer del pan de vida eterna. Un día, amado, Dios hará un milagro en tu economía. ¿Cuántos han experimentado un milagro en la economía? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he sido sorprendido? Mire, diariamente, ser el curador de una institución. El otro día me preguntaba, creo que Fran me preguntaba. No quiero mentir, pero alguien me preguntó qué hacía. Y digo, bueno, soy el curador de una institución, estoy a cargo, tengo que resolver situaciones, pagar cosas. Me dice, ¿qué se siente? Bueno, tengo un ejemplo. Había una empresa de bebidas energizantes creo que en los años 90, usted lo puede googlear, no voy a decir la marca. Bueno, la puedo decir, Red Bull. Que no sé por qué no lo diría. Donde le pagaron a una persona al que se atrevía a tirarse de un avión sin paracaídas. Ellos le darían, creo que alrededor de $1.000.000. No creo mentir, algunos hacen así, pero creo que $1.000.000 o mucho más. ¿Quién se anima a tirarse de un... Primero, ¿quién se anima a tirarse con paracaídas? Y después hablemos de quién se anima a tirarse sin... O primero, ¿quién se anima a subir a un avión? Dice que hubo alguien que sí se animó. Se subió a un avión, fue con sus amigos se tiraron junto con él, con paracaídas. Me animaría a hacerlo. No sé, por $1.000.000 tendríamos que pensarlo. Y dice que este hombre se arrojó sin paracaídas al vacío. Y sus amigos fueron al rescate. Lo agarraron fuertemente y llegó a tierra con $1.000.000. Bueno, le expliqué esto, no sé a quién, no quiero mentir, pero digo, ser curador de una institución es más o menos lo mismo. Todos los primeros tirarte del avión sabiendo que el Señor va a proveer todo lo necesario. Porque ya lo hizo antes y lo hará hoy también. Esta es la madurez de los hijos de Dios. No colapsarnos por cosas que pasan, sino decir, Señor, tengo un buen depósito en mi vida. Quiero que de este depósito coman mis hijos, coma mi familia, coma mi casa, coman mis amigos. Pero si no hay un buen depósito, yo siento decirle que no será así. Viviremos hijos con más mezclas de la que nosotros tenemos. Si tengo una economía donde no la he rendido como este
hombre que una vez experimentó un milagro y reconoció a Jesús como su autoridad. Yo puedo experimentar un milagro en mi economía, pero tengo que entender que en mi economía el que la gobierne es Él. Si Él no es parte de mi economía no va a progresar. La palabra dice, serán enriquecidos en todas las cosas para que acumulen mucho más. No, serán enriquecidos en muchas cosas para poder dar. Mi querido hermano, Dios tiene que ser parte de tu economía. De una economía donde Dios no es parte, no esperemos un milagro, pero después será el resultado de un buen administrador, de alguien que dijo, che, me meto en esta. No, sí estoy bien. Es cierto, hay momentos que hay que meternos en deudas porque hay que comprar cosas y necesitar, bárbaro. Tenemos que resolver situaciones, perfecto. Pero otras veces, amado, la verdad, nos hemos tirado sin paracaídas, diciendo, el Señor me rescató una vez y me va a volver a rescatar otra vez. Y te la diste contra el piso. Y empieza a socavarse nuestra fe. Así, ¿cómo el Señor no me rescató de esta? Pero tomaste una decisión en la cual el Señor te direccionó. Porque a lo de Dios no le falta nada. Pero a mis caprichos me van a faltar un montón de cosas. Tendré que buscar a alguien que patrocine mis caprichos. ¿Sí? Yo siempre hablo de José Santander, Ernesto Hipotecario. ¿Sí? Amado, una vez será un milagro y Dios seguirá haciendo milagros, pero en la madurez es el resultado de un buen administrador que toma buenas decisiones, porque la buena administración en Cristo Jesús experimenta milagros constantemente. ¿Cuántos están acá? En los hijos, en la familia, en el matrimonio. En todo Dios hará un milagro. Pero no puedo ser un imprudente que pida constantemente un milagro para que Él resuelva un problema que yo mismo inicié. Con mis hijos, amado, seamos buenos administradores de nuestros hijos. Sepamos decir cuando sí y cuando no. Sepamos decir esto no está bien y esto sí está bien. O mejor dicho, cambiémoslo por lo que entendemos ahora. Esto es voluntad de Dios y esto no es voluntad. Esto está bien, pero no es voluntad de Dios. Esto no está mal, pero no es voluntad de Dios para tu vida. Amado, en todo experimentaremos milagros, pero el milagro mayor lo experimentaremos en la vida de un administrador que se ha llenado de Cristo y que Cristo lo gobierna absolutamente todo. Amén. Yo estoy dispuesto a experimentar milagros, pero también estoy dispuesto a crecer en madurez, a saber decir que no y que sí, a saber decir hasta acá sí y hasta acá no. Con los amigos también, mira, hasta acá te sigo y hasta acá no, ya está. Con nuestros hijos, hasta aquí sí, hasta aquí no. Y también habrá un trabajo propio, personal, donde el Señor tendrá que seguir creciendo. Porque ¿sabe qué? Yo le puedo hacer una careta a mis hijos, pero ellos comerán del depósito que hay en mí, no de lo que yo les quiera decir o cómo tienen que actuar. No hay nada que predique con más fuerza la vida de un hombre y de una mujer que son transparentes frente a los suyos, que son inofendibles, que tratan de avanzar. Y se lo dice alguien que se ofende de todo, no se va a pensar que yo ya estoy graduado. Yo soy de los que va a la facultad, está siempre, porque después digo, bueno, Señor, ¿qué pueda pasar? Vos pondrás palabra en mi boca. No, amado, es tiempo de dejar de ser desprolijos, de poner en primer lugar las cosas que son necesarias. Un día estaremos saturados con nuestro tiempo y Dios hará un milagro. Pero después será el resultado de un buen administrador que administra su casa, que administra su tiempo en el trabajo y que administra también su tiempo en el cuerpo de Cristo. Más allá que en el cuerpo de Cristo estamos siempre activos, estemos o no estemos congregando, pero debemos entender que cuando hay una reunión servimos a la mesa. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Esto es lo que hacemos diariamente. No sirve de nada que yo sea un buen administrador, sí, me quede en mi casa y bueno, si nadie abrió la puerta, ¿qué importa? Alguien la va a abrir, porque ya alguien la abrió ayer. A veces nuestras experiencias están basadas
en malas decisiones. Pero un buen administrador ve las malas decisiones que ha tomado. Deja de imitar al mundo, deja de imitar lo que no es de Dios. Deja de decirse si algo es bueno o es malo. Y comienza a decir, Señor, haz tu buena voluntad en mí, porque quiero que mis hijos te conozcan, porque no quiero que ellos experimenten un milagro. Si es necesario, Él lo va a hacer, como lo hemos experimentado miles de veces. Ellos lo experimentarán también, pero no desde mi vida, siendo un desprolijo, un mal padre, alguien que no predica, alguien que vive en mezclas y después pretender que mis hijos van a ser personas maravillosas, siervos de Dios tremendos. Alguien que toma malas decisiones en su economía y simplemente dice, no, el Señor proveerá. Él va a proveer, ya lo hizo antes, lo hará ahora. Oramos para que Dios aumente la economía. Sí, lo puede hacer el Señor. Pero una vez será un milagro y otra vez la economía será el resultado de una buena administración. Porque la buena administración se multiplicará. En la buena administración, en la casa, en la familia, en los hijos, en la economía, se multiplicará. Un día pediré para que mi cuerpo sane. No he sido prolijo, no he comido bien, llegó la enfermedad a mi vida, pasó esto, pasó aquello, siempre vivo preocupado, siempre vivo mal. La palabra dice, a causa de tus amarguras se apolillaron tus huesos. Nuestra cabeza está siempre enfurecida con cientos de cosas y nuestro cuerpo enferma. ¿Cómo pasó esto? Si yo como bien, si yo administraste tus pensamientos. La palabra dice, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Amado, Dios hará, porque lo he experimentado y lo he visto y hemos orado y lo hemos visto de manera tremenda. Dios hará milagros en el cuerpo. Los hizo, los hace y los hará. Pero si no cuidas tu cuerpo, si no comes bien, si no cuidas los pensamientos, hablaba con mis hijos esta semana, comemos correctamente para cuidar el cuerpo. También comemos correctamente lo que vemos, porque lo que vemos también es comida. ¿Cuántos saben que lo que vemos es comida también? Lo que escucho es comida. Si cuido lo que como, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que entra a mi boca, un día quizás tengamos que experimentar un milagro. Me encantan los milagros. Pero si no cuidas tu vida, no cuidas lo que ves, no cuidas lo que oís, no cuidas lo que comes, necesitarás experimentar un milagro todos los días. ¿Y sabe qué? Los milagros son una vez a los que creen y muchas veces más también. Pero hay muchas cosas que no necesitaremos un milagro, porque el milagro será una buena administración de la mente, del cuerpo, de la economía, de la familia, de los hijos. Y no tendremos que estar pidiendo por milagros, porque fueron buenos administradores que entraron en la tierra prometida, que es Cristo, y saben administrar. Porque ¿sabe qué? En la tierra prometida, al pueblo de Dios, a mucho pueblo le fue mal. No era la provisión. No, ahora en la tierra prometida no nos va a faltar nada. No, le fue mal. Buscaron otros, como no había problema, como Dios proveyó siempre y hoy tengo todo, buscó otros dioses. Buscó otro Dios. Pero pastor, yo no busco otros dioses. No lo sé. Yo he encontrado en mi vida dioses predicando todos los domingos, intentando servir al Señor, tratando de ser un buen marido y un buen papá y un buen hijo. He encontrado dioses en mi vida que los he tenido que tirar del barco. Que no había ni posibilidad de reconciliación, porque hay cosas que las podemos reconciliar, como un Jonás. Si entendió, Jonás no entendió, hubo que echarlo del barco. Amado, hay cosas en tu vida que se van a reconciliar y hay cosas que no. Y ahí está la tarea del buen administrador. Tomar y deshacer. Porque hay una generación que lo demanda. Hay un Cristo que lo está demandando en nosotros. Póngase de pie. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Para que Él pueda darnos sabiduría y entendimiento en
las decisiones que tomamos, en la vida que vivo, en las cosas que decido. Que no tenga que ser siempre un milagro. Los milagros, gloria a Dios por los milagros. Pero que no tengamos que depender de los milagros. Que los milagros no sean la respuesta a una mala administración. Que los milagros sobre los hijos no sean la respuesta para un mal padre. Que los milagros en la economía no sean para un mal administrador. ¿Pasará? Sí, pasarán. Los milagros sucederán. Pero muchas veces no pidamos por milagros. Pidamos para que Dios corrija nuestra vida y la corrija con amor. Para poder ser una mayor expresión de Él. Padre, te amamos. Anhelamos conocerte más. Señor, queremos seguir experimentando milagros sobrenaturales. Pero también hay una responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. De cuidar lo que comemos, lo que tomamos, lo que escuchamos, lo que vemos. Porque si no, será necesario inminentemente un milagro para que sane nuestra vida, para que restaure nuestro ser, para volver a Cristo. Necesitaremos nuevamente el milagro de la vida del Señor. Pero a veces somos tan soberbios de no mirar para atrás. Somos tan soberbios de no revisar lo que nos hemos equivocado. Vamos a muerte, pero esta es mi decisión, para bien o para mal. El Señor hoy está rompiendo corazones. Hoy el Señor está rompiendo seguridades propias. El Señor hoy está rompiendo orgullos personales. Orgullo que te ha mantenido enfermo. Orgullo que te está empobreciendo. Orgullo que te están alejando de tus hijos. Orgullo que está destruyendo tu casa, tu familia. Señor, anhelamos un milagro, pero hacenos. Danos la sabiduría de la buena administración en todo lo que hacemos. Queremos que nuestra vida sea el resultado de ser ministros aprobados, buenos administradores de la gracia, de la vida del Señor, como nos habla las Escrituras. Si en medio nuestro hay alguno con enfermedad, Señor, sanalo completamente, pero también en el momento que seas sano, que haya un reconocimiento de tu vida y un cuidado de ese cuerpo. Si hay economías enfermas, Señor, hace un milagro sobrenatural y de provisión. Pero si la economía está así por malas decisiones, Señor, también hacelo un buen administrador, alguien que reconozca las situaciones y las cosas que lo llevaron hasta aquí. Si necesitamos un milagro para nuestros hijos, Señor, oramos por ello y sé que lo vamos a ver. Pero también como Padre, hacenos buenos administradores para no necesitar un milagro, porque se contaminaron con la mezcla que había en mi vida. Una mezcla de hablar de Dios, pero vivir otras cosas. Una mezcla de decir algo y vivir otra cosa. Señor, tú lo llenas todo. No hay nada que esté vacío de ti. Y Señor, te agradecemos eso. Es tu palabra, es tu mensaje. Señor, que esa llenura que hemos experimentado también sea un gobierno. Que no solamente sea nuestro Dios sanador. Que en esta mañana haya una decisión de hijos maduros, que seas un Dios Señor, que gobierne mi vida, que gobierne lo que soy. El que volvió, se postró a los pies de Jesús, lo reconoce como Señor y recién ahí dice, tu fe te ha salvado. Ya fuiste sano. Ahora, por medio del gobierno y reconocerme como hijo, hay salvación en tu vida. Queremos que seas el Dios Salvador, pero también queremos que seas nuestro Dios Señor, que gobierna todas las cosas, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, porque al fin y al cabo somos una vasija donde la sociedad tiene que tomar de Cristo en nosotros y no mezclas. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Tiene tu